Hola a todos y a todas. Mirad los pestiños que hacía mi yaya. Están riquísimos, de verdad. Quedaros que lo hacemos juntos. ¡Hasta ahora! Os paso los ingredientes. Necesitaremos miel, que utilizaremos como unos 200 gramos, la piel de un limón sin la parte blanca y igual con la piel de una naranja. Yo he puesto 3 ramitas de canela, pero se pueden ser 2 si son más largas. Un vaso de aceite de oliva, un vaso de vino. Yo he escogido uno que sea frutado, verdejo. 30 mililitros de anís del mono o cualquier otro anís, pero que sea dulce. 3 cucharadas de anís en grano, 3 cucharadas de sésamo y medio kilo de harina. ¡Comenzamos! Ponemos una olla a fuego lento, que esté bajito el fuego, y añadimos el vaso de aceite junto con la piel de limón, la naranja y la canela para que se aromatice bien el aceite, y así lo vamos a dejar durante 5 o 10 minutitos. Cuando nosotros vemos que ya empiece a sofreírse ya bien la piel y la canela, enseguida vuelvo. Se ha estado sofriendo, yo he ido moviendo de vez en cuando, como veis, pero al fuego lo tengo al mínimo, al número 1. Cuando lo tenemos así, le ponemos el anís o mata la uva, también creo que se le llama mata la uva, y removemos. Huele genial. Cuando veamos que se nos ha sofrito un poquito el anís, pararemos el fuego, pero lo dejaremos unos minutos. Tiene que cambiarnos el color del anís, que esté tostadito, y enseguida vuelvo. Bueno, mirad, ya ha cambiado el color el anís, está tostadito, y ahora paramos el fuego y lo dejamos que se enfríe, o mínimo que se temple. Y cuando lo tenga templado esperaremos como, no sé, media horita o así. Y cuando lo tengamos templado vuelvo con vosotros. Ya ha dejado de burbujear, entonces para que se nos enfríe más rápido lo colamos para que no tenga ningún trocito. Y ahora lo dejamos que enfríe más. En un bol grande ponemos a tamizar la harina. Si no tenéis el tamizador, pues con la ayuda del colador. Vamos a hacerlo así con toda la harina. Ya hemos tamizado toda la harina, entonces ahora cojo así, nada, como media cucharadita, y le pongo de sal. Le añado también el sésamo, el anís, el vino y el aceite. Y ahora mezclamos bien. Yo me ayudo ahora con la lengua de gato, y cuando tenga que se ponga más dura, que se empiece a incorporar todos los ingredientes, entonces lo paso al mármol. Enseguida lo enseño. Se hace muy bien esta masa, como veis, ¿eh? Todas las masas que son así con aceite es espectacular y no se pega. Entonces ahora en el mármol pongo un poquito, así, espolvoreo de harina, y paso la masa allí. Amasamos hasta que nos quede una masa finita. De vez en cuando, si vemos que, le pondremos un poquito más de harina para que no se nos pegue, pero como veis, ni se pegan las manos ni nada, es muy manejable. Mira, la masa así tiene que quedarnos, de una masa súper fina, así. Entonces ahora en el mismo bol le pongo un poquito de harina y ponemos la masa y la dejamos reposar como media horita. La tapamos con un trapo y que repose por media horita. Y enseguida vuelvo con vosotros. Al fuego mínimo ponemos la miel y añadimos a la miel 8 cucharadas de agua. Y removemos. Esto se irá haciendo muy poquito a poco, el jarabe. Pero esto ya os digo, a fuego mínimo. Iremos removiendo de vez en cuando. Y en otra sartén he puesto aceite de girasol, bastante, como veis, a fuego medio. Y ahora pasamos otra vez a la masa. Cogemos la masa, la pasamos al mármol, le ponemos un poquito así de harina, y ahora vamos extendiendo la masa hasta que nos quede una masa que esté finita. Entonces yo aquí lo que hago es que la corto, ¿sí? Y esta la reservo para después. Si vemos que se nos pega como a mí se me está pegando, en el rodillo le pongo más harina y ya deja de pegarse. Así que nos quede así finita. Y ahora con la ayuda de un vaso o un cortador de estos, hacemos así. Vamos
vamos haciendo redondas. He puesto una bandeja de horno con papel de horno encima. Entonces ahora nos mojamos el dedito y cogemos la masa y la hacemos así. Volvemos a mojar para que se nos pegue en la masa. Así. Ya tenemos nuestro primer pestiño y lo vamos reservando. Y así hacemos con todos. La masa que nos sobra la volvemos a aprovechar. Volvemos a hacer así y la volvemos a amasar. Las tiramos y volvemos haciendo el mismo procedimiento. Nos han salido 58 pestiños que vamos a hacer, ¿eh? Entonces ahora los tengo aquí al lado. He preparado una bandeja con papel absorbente y esto lo tengo al número 1, al mínimo, este a fuego medio. Y vamos poniendo los pestiños en el aceite, poco a poco. Cuando se fría por un lado, le daremos la vuelta y los giraremos, le daremos la vuelta. Vale, ya se nos van tostando, entonces ahora los posamos al papel absorbente y vamos poniendo poquito a poco. Pongo unos poquitos más, voy poniendo a medida que voy sacando también. Cuando ya los hemos pasado aquí, que han escurrido el aceite, los ponemos en el jarabe. Los dejamos así bien, que se impregne bien y les damos la vuelta. Y dejamos de nuevo así que se impregnen. Cuando vemos que ya llevan como un minutito, los retiramos y los ponemos en la bandeja donde los vamos a servir. Así. Y así hacemos con todos. Y aquí tenemos el resultado. Están deliciosos, nos encantan y huele la casa a la yaya. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!